Estás escuchando Viajetal. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí veis que estamos tres rostros, tres personas, Pogo, Virginia y yo, porque estamos en el segundo podcast temático de Viajetal India. El primero abordamos esas 10 cosas que seguramente no sabías sobre la cocina india, y en esta ocasión vamos a fabricar una despensa india. Va a ser un episodio que nos va a intentar acercar a las costumbres de esta gastronomía, que ya enseñamos un poquito la patita en el primer programa y dijimos que esto de la cocina india no es, bueno, es que la India es un subcontinente entero, ¿no? Que a veces nos acercamos un poquito con esa visión europea a la India. Claro, es que muchas veces hablamos de la India y nos viene pues todas estas movidas de los viajes, de las especias, de la espiritualidad o incluso del vegetarianismo, y está bien que aterricemos un poquito todo eso, que nos quitemos ese disfraz de europeos, europeas, y digamos, bueno, ¿cómo podemos tomar todos estos conocimientos, estos saberes y estos sabores y aterrizarlos en nuestra despensa para acercarnos un poquito, para hacer ese acercamiento? Y no caer en los topicazos, que seguro de que a ti también te fastidian, Virginia, estos topicazos. Yo me lo encontré propiamente ahí en el voluntariado, de la persona que dice: yo he venido a la India a encontrarme a mí mismo, a mí misma, y estar haciendo yoga, y llevan 7 días y ya están andando descalzos allí pillando cualquier movida, ¿no? ¿A ti te ha pasado? ¿Tú esto lo has visto, al menos desde el punto de vista de la cocina? Gente que se flipa ahí en plan, ¡ay, ya, las especias no son lo mismo! O algo así. Sí, con el tema del curry, lógicamente, además que hay una especie de conexión entre el curry y los inciensos, ¿no? Ya es como comerse un curry y poner incienso, y ya es el colmo de la indianidad, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, con el programa de hoy os vamos a convertir en frikis absolutas de India, y vamos a intentar, pues eso, que o bien hacer un acercamiento respetuoso, o que si ya sois muy frikis, pues os disfracéis y hagáis todas estas movidas en casa con un telar de 10 euros cutre que hayáis pillado por ahí en cualquier sitio. Bueno, empecemos lo primero de todo por presentar a Virginia, que está aquí a nuestro ladito, Creative Vegan. Virginia García, la que parte el tofu, es autora del blog cocinasinreceta.com, es gran experta y conocedora de las gastronomías internacionales, activista vegana, en fin, no sé si me dejo algo. Virginia, ¿qué quieras destacar? Sí, pero no pasa nada. Mira, a mí lo que me interesa es que la gente conozca la cocina india mucho más allá del botecito de curry del mercado, si se puede decir, y del pollo tikka masala. Muy bien, pues si queréis, con esto empezamos por los utensilios. ¿Qué necesitas en casa para tener una despensa india? Pues lo primero, lo mismo que tenemos en cualquier casa. Vas a necesitar pues ollas, cacerolas y sartenes. O sea, así para empezar vas a necesitar eso. Y eso sí, como se cocinan muchas legumbres, que luego hablaremos de ello, vas a necesitar una olla express, porque mola mucho más tener las legumbres hechas en 20 minutos que en 4 horas. O sea, yo voy cancelando ya mi horno de leña para hacer... Y el tandoor también fuera. Vale. Ya. Pero entonces vamos a acabar súper pronto, ¿no? Porque si vamos a hacernos una despensa india, resulta que los utensilios que tengo ya son indios. A ver, esto algo más habrá, ¿no? Un molinillo de especias también súper indio. Pues ese me lo tengo que pillar. Mira, de esos te valen los de moler café o moler especias que venden por aquí, y sin un mortero de los de toda la vida, se lo robáis a la abuela si no tenéis. Bueno. Porque son muy de utilizar bastantes especias en semilla, pero machacándolas para sacar bien toda la esencia, ¿no? Y es para ciertas cosas mejor comprar la especia entera y molerla en casa, previamente tostada o no,
que comprarla ya molida porque suelen perder bastante aroma. Aparte que también hay algunas que no las vais a encontrar molidas ya. Por ejemplo, el cardamomo siempre va a ir entero. Total. Y luego, pues, otras cosas que vais a necesitar, pues lo típico, pues espátulas y cosas para remover, cucharones y un rodillo para hacer masas. Vale, yo creo que este primer acercamiento es súper importante, Virginia, porque la gente se suele bloquear como diciendo, bueno, pues ¿cómo voy a hacer eso si yo no tengo...? No. Es decir, para empezar a cocinar una despensa india, o sea, las comidas indias no necesitamos nada especial. Los utensilios de casa para adelante. Fíjate, lo que tú has dicho del molinillo para picar especias, yo diría que sí, aunque lo tenemos en todas las casas, creo que sería como imprescindible que todo el mundo tenga a mano o una buena batidora o un buen vaso americano o hasta un robot de cocina. Cualquier cosa con hélices que machaque, ya no son especias, porque a mí me flipó ver cómo constantemente muchos platos, muchos curries, había comida triturada para hacer esos caldos, esas salsitas tan densas. Ojo, y allí lo hacían como tú has dicho, con el mortero. Con el mortero. Menudo brazo. Claro, es que yo estaba pensando justamente en el mortero y en machacar cosas cuando realmente sí que aquí utilizamos la batidora. Pero sí, una buena batidora de vaso, picadora o de brazo, porque sí que hay ingredientes que se pican mucho, por ejemplo, para hacer sofritos o para hacer un comienzo de un guiso, pues es muy normal picar o triturar cebolla, tomate, etcétera. Total. Además, que en ocasiones da la sensación que dices, no utilizan tanta verdura y en un curry o en uno de los platos tradicionales que te puedes encontrar de muchas regiones, ahí lo que va triturado dentro de la salsita es 2 cebollas, un tomate entero, parte de pimiento. A mucha gente que conozco le pasaba esa sensación de, yo es que intento hacer un curry echándole la especia, la del bote, echándole la especia y dicen, no se me queda el mismo caldito. Claro. Te jode porque no lleva toda la mandanga triturada que debería. Claro, ahora que está aquí Virginia, también estaría bien recordar un poquito esta desambiguación de lo que es el curry, ¿no? Porque estabas hablando del botecito del merca no sé qué y tal. Virginia, cuéntanos qué es el curry, porque hasta yo mismo, después de haber hecho el primer episodio de Viajetal, todavía guardaba alguna duda. Pues es que el curry son varias cosas. Para empezar, nosotros aquí le llamamos curry al botecito de color amarillo de especias en la que pone curry y que más o menos nos parece que huelen a cocina india, ¿no? Porque pues llevan ciertas especias como comino, y ahí está Aitor enseñando un sobrecito de una mezcla para curry, es una mezcla de especias que como mínimo suele llevar cúrcuma, por eso la vemos amarillita, pero sí que puede llevar muchas especias diferentes, no siempre es cúrcuma, comino, pimienta, canela, etcétera. Ajá. Mira, esta lleva, por ejemplo, cilantro, chili, lleva cebolla triturada, anís, el cardamomo, la pimienta negra, jengibre seco, clavo, ajo, nuez moscada. Vamos. Sí, dependiendo del plato que se vaya a hacer y de la región y de los gustos de la gente, es que puede llevar más de 20 ingredientes. Está Carmencita entera triturada. No, pero esto aún así es la acepción más común, ¿no? Dices el curry, sí. Pero cuando decís un curry, no el curry, sino un curry. Un curry es un plato vegetal, normalmente, cocinado, que aquí llamaríamos guisote o estofado, pero la diferencia es que suele llevar muchísimas más verduras y legumbres que los de aquí, pero un curry es eso, es un plato caldosito en el que se puede untar, aunque no sea lo más común ahí untar, pero a nosotros aquí nos gusta untar pan, ¿no? Pues pensar en los platos de mojar pan, pues de legumbres con un montón de verduras que no siempre van enteras, van trituradas, como bien ha dicho Aitor, con especias y muchas veces también un poco espesadas, por ejemplo, con harina de garbanzos o con leche de coco, dependiendo del tipo de curry y el tipo de región. Y por ese motivo que dice Virginia, muchas veces cuando vamos al restaurante indio, al típico que también lo dejamos como un estereotipo, te pides con un curry o tu platito de arroz
¿no? Un basmati, un típico arroz, o te puedes pedir también un naan, o te puedes pedir eso, un acompañante de pan, paratha, algo así para acompañar, porque si no, el caldito se queda en el plato y eso nos fastidia mucho. Claro, bueno, entonces ya sin darnos cuenta estamos hablando de los ingredientes de esa despensa india, es decir, ya hemos hablado un poco de los utensilios, ya nos ha quedado claro que lo que tenemos en cualquier casa es suficiente para hacer esos curries, esos guisotes, como decía Virginia. Ahora, ¿qué ingredientes llevan esos guisotes? Es decir, ¿con qué me hago yo un curry? Pues mira, te voy a fastidiar un poco porque es que hay otra acepción más de curry. Ah. Hay otra cosa más. Y es que curry también es una planta. Pero De ¿la hecho, se podemos utiliza- echar al guisote o no? Sí, de hecho se utiliza. O sea, a ver, no en todos los curries hay hojas de curry, pero las hojas de curry se usan en los curries. Pues es una planta, pues igual que hacemos con el té, por ejemplo, pues que arrancamos las hojas, cogemos unas ramitas y tal, lo dejamos secar, pues esto es básicamente lo mismo. Se pueden utilizar frescas o secas para dar sabor. Normalmente las tuestan un poquito primero en el aceite, en lo que sería nuestro sofrito. Y es, pues también una planta. Sí, lo comentábamos en el anterior episodio, que era una hoja muy vasta, que a veces Sí. te la encontrabas y que te la podías comer o no, ya ahí según tu tolerancia. Es un poco como el cardamomo, ¿no? Que hay gente que se lo encuentra en el arroz y hay personas que lo apartan y personas que sí que lo meten para adentro. Yo soy de los que todo para adentro. Si es orgánico, lo puedo incorporar a mis estructuras, eso es lo que yo pienso. Así que completamente. Y luego, por ejemplo, Virginia, ya que has abierto la veda esta de añadir cosas, a veces se le añaden a los ingredientes o te vienen con las mezclas cosas que dan sabor, pero sí que no se comen. Por ejemplo, el otro día me encontré en un encurtido, en una mezcla, una corteza como rollo canela. Te las Sí, eso puedes es casia. Yo casi me dejo los dientes con un encurtido de mango verde que me traje. Estoy enseñando aquí uno. Este no, este es el... hay uno que me traje mixto y otro que me traje solo de mango verde. Y tenía trocitos de canela, trocitos de casia. Así que cuidado porque no todo se come. Es como con las pipas, como cuando te viene el palito de las pipas. Ese no se come. Yo ahí lo suelo igualar al laurel. Sí. Que aquí lo utilizamos muchísimo, pero no nos comemos la hoja. La apartamos. ¿Y tanto se utiliza, Virginia, la hoja del curry en guisos? No tanto. O sea, utilizarse se utiliza, pero lo que más se usa son otras especias, sobre todo comino, semillas de mostaza, cúrcuma, que es lo que le da el sabor, pimentón. O sea, cosas que nosotros aquí conocemos bastante bien, son las que ahí también se usan más. ¿Hay algún otro ingrediente que se va a utilizar de manera recurrente en distintas preparaciones para que vayamos bien cargados? Sí. Las legumbres, que no van a ser solamente las que conocemos aquí o las más comunes, que son pues las judías, garbanzos y lentejas, sino otro tipo de legumbres que son un poquito más pequeñas y se hacen más rápidamente, así como variedades partidas, que ojo, eso también es muy de aquí. Otra cosa es que ya no la vendan en todas partes, pero por ejemplo los guisantes partidos, que esos sí que se pueden encontrar bastante fácilmente, las habas partidas, lo mismo, y luego las judías mungo, que ya las conocemos desde hace muchos años como soja verde. Pues tanto el mungo verde como el negro y el rojo, al que llamamos azuki, pues eso también se utiliza, porque son semillas con un grano más pequeñito, que además muchas veces vienen partidas, y por lo tanto con unas horas de remojo y una cocción breve ya las tienes hechas. Claro, tened en cuenta que allí en India todos los días tienen que cocer la legumbre, entonces que exista una versión partida y rápida corresponde a eso. Aquí curiosamente en España ahora te las encuentras como guisante para crema o preparado para crema, ¿no? Porque es como ya más facilito o fácil de... Sí, porque aquí lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que el potaje o las legumbres son siempre en potaje y siempre tienen una textura y siempre tienen una forma de hacerse y siempre las vas a comprar enteras
con piel de un color determinado. Entonces, en el momento en el que les pones otra cosa, por ejemplo, los guisantes los solemos comprar frescos o cocidos, si se los pones secos, la gente no sabe qué hacer con ellos. Y si se los pones secos y partidos, ya es como, esto es totalmente alienígena. A ver, ¿yo qué hago con esto? Y dices, a ver, es una legumbre, ¿no? Tendrás que cocerla. Como viene pelada y está partida, pues se va a hacer más rápido y seguramente se te deshaga un poquito. Y eso es lo que se aprovecha en la cocina india para espesar esos potajazos, ¿no? Igual que aquí utilizamos ya, porque ya está en todas partes, la lenteja roja, que es pelada. Claro, y además del cambio en el formato, Virginia, de pues, legumbres que están partidas o que están peladas, se utilizan en la cocina india otro tipo de legumbres que aquí no utilicemos, porque yo te he leído en los artículos de cocinasinreceta.com hablar de garbanzos negros o garbanzos verdes. Para los que nos alimentamos, seguimos una alimentación 100% vegetal, esto me revienta la cabeza, me flipa y quiero saber más, claro. Pues mira, en cuanto a garbanzos, lo que sucede es que existen muchas variedades de garbanzos. Otra cosa es que a nosotros en los paquetes que nos venden aquí, normales de toda la vida, no nos ponga muchas veces exactamente la variedad. Pero sí, hay muchas variedades. De hecho, sabes que por lo menos aquí conocemos dos, que es el lechoso y el pedrosillano. Pedrosillano. Pues imagínate, allí también tienen las variedades. Lo que pasa es que son unas cuantas más y que no he utilizado de mejor manera. Por ejemplo, para hacer los típicos dal significa legumbre o lenteja. O sea, cuando hacemos un dal, están diciendo, voy a hacer un lentejas. Y pues ahí suelen utilizar un garbanzo redondo muy parecido al pedrosillano, partido y sin piel. Luego, el garbanzo verde aquí también se puede comprar, pero en sitios así muy especializados, porque es el garbanzo normal y corriente, de la variedad que sea, recién recogido, no tierno, pero no se deja la planta secar del todo y no se recoge el garbanzo ya de color blanco y reseco, sino que se recoge un poquito antes, cuando aún está verde esa semilla. Luego están también el garbanzo negro, que a mí me gusta mucho, es un pelín más pequeño, es una variedad de garbanzo más pequeñito, más o menos del tamaño del pedrosillano, pero más arrugadito y de color muy, 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 muy oscuro. Todos los garbanzos se hacen igual, porque dependen del tamaño, solamente dependes del tamaño y de si están partidos o no, pero todos se hacen igual. Y allí desde luego lo aprovechan mucho tanto para dar otros colores como para dar otros sabores. Por ejemplo, el garbanzo negro pues tiene un sabor bastante más pronunciado, así más parecido a frutos secos tostados, que el garbanzo lechoso que conocemos aquí, tan tierno y tan pastosito. Bueno, pero no os asustéis porque esto es para advertirnos de que existe mucha variedad, pero para empezar a cocinar cocina india, vamos, que te puedes apañar con mi primer bote de garbanzo chispas o mi primer bote de lenteja chispas, ¿no? Yo creo que además la gente debería empezar por ahí. Si nunca he cocinado nada indio, yo creo que quizás un chana masala sería tu primer plato, ¿no? ¿Cuál recomendarías tú, Virginia? Quizás un dal de lentejas, ¿no? Un chana masala. No, totalmente de acuerdo. Un chana masala porque se parece mucho a platos que ya conocemos como los garbanzos con tomate, que podéis ver en Sin Receta, que subí una receta a la que llamé garbanzos a la catalana, que se fue a la India y volvió cambiada, que es justamente eso, el enseñar cómo los garbanzos a la catalana y el chana masala tienen tantísimas similitudes que podrían no diferenciarse salvo por unas especias. Vale, para que empecemos a comprender esa parte de verdura triturada que decíamos. Imagínate que alguien se quiere hacer unas lentejas, su primer dal. Ya se ha explicado ahí la diferencia, que no sería mucho. ¿Qué diferencia tendríamos entre unas lentejas, entre el típico potaje de lentejas o estofado de lentejas español y un dal que pueda ser indio, el típico dal? Pues hay muchas diferencias tanto en los potajes como en los dal indios, pero principalmente en los guisos que hacemos aquí ponemos muy poca verdura de un tamaño concreto para poder retirarla muchas veces, o bien hacemos un sofrito. Sí, no es tontería porque a mí me fastidia mucho el tema de, no, el repollo se pone un trozo entero porque así luego lo puedes apartar. ¿Y por qué lo voy a querer apartar? Es comida.
No, pues sí, lo ponemos en trozos grandes. Por ejemplo, para las lentejas se suele poner la cebolla en cuartos o la cebolla en mitades y se le clavan un par de clavos. O bien hacemos un sofrito, que es picar 3 o 4 hortalizas aromáticas, que suelen ser pues cebolla, ajo, apio y pimiento, que se sofríen hasta que están blanditas y entonces ya se echan las lentejas. La base del sabor es ese sofrito. Sin embargo, en la cocina india, para hacer un dal, aunque se empieza con algo parecido al sofrito, dicen, yo no me voy a tirar 2 horas picando cosas, yo esto lo machaco todo y voy a poner tomate, voy a poner pimientos, voy a poner pimientos picantes, voy a poner todo lo que tenga a mano, todas las verduras que tenga a mano, también unas espinacas si hace falta. Todo eso lo voy a triturar todo junto y esa va a ser la base del sabor, que lo mismo también se sofríe con las especias y después ya se añaden las legumbres. ¿Se deja que evapore el agua, Virginia, o cómo sería el procedimiento? Es decir, yo ahora me lo estás diciendo, me lo estoy imaginando totalmente y digo, pues a lo mejor lo hago hoy mismo. Una vez se pican, se trituran las verduras, que entiendo que será una cantidad de verduras importante y que ahora me gustaría que me dijeras si hay alguna verdura que se queda fuera de lo que es habitual en nuestras despensas, pero bueno, entiendo que con las verduras que tenemos en casa las trituramos, las pasamos por la sartén y ¿qué hacemos? ¿Esperamos que evapore el agua antes de echar la legumbre? Lo que esperamos es solamente a que se sofría un poco, a que empiece a tomar color, a que empiece a tener muchísimo aroma, tanto de la propia hortaliza como de las especias que hemos puesto, y entonces ya es cuando echamos la legumbre. Y con el tema del agua, es que piensa que aquí, pues claro, aquí disponemos de agua, pues toda la que queramos, solamente con abrir el grifo. Pero en India no es así en todas partes. Entonces allí lo que acostumbran es a cocer con el agua justa y en los tiempos justos. O sea, yo aquí a lo mejor hago 100 gramos de garbanzos porque soy muy bestia en una olla de 6 litros y le pongo 3 de agua. Y a mí no me importa. Pero ellos si van a hacer un dal, van a poner la cantidad exacta y justa para que se pueda cocinar tapado o sin tapar y que no se quede hecho un pegote, sino que se quede las legumbres tiernas y un mínimo de caldo. Vamos, que cocinan la legumbre como aquí cocinaríamos el arroz cuando no estamos haciendo arroz blanco, algo así, ¿no? Exactamente, sí, o como una paella, lo justito. Lo que pasa es que la paella queda seca, sería en este caso pues como un arroz caldoso, una cosa así. Hay un tema, Virginia, que nombramos también en el anterior podcast, que era la predominancia que tenían dentro de las recetas vegetarianas en la India, porque hay millones y millones de personas vegetarianas en la India, pero hay, cuando buscamos las recetas vegetarianas, un ingrediente proteico por antonomasia que está en 1000 movidas, que es el paneer, que es el quesito este fresco. Pero claro, aquí en Viajetal estamos defendiendo, y en Sin Receta defendemos una alimentación 100% vegetal, sin explotación animal. ¿Qué hacemos cuando el queso u otros también ingredientes, que si quieres hablarnos de ellos, como puede ser el ghee, ¿no?, están tan presentes? ¿Cómo podríamos sustituir ese paneer en muchas de las recetas? Porque también puede ser otra de las primeras y facilitas para preparar. Que alguien diga, voy a hacer un palak paneer, que lo mismo con espinacas y queso fresco se podría hacer. Así que, ¿la alternativa cuál sería? Tofu. Ya está. Es muy simple. Sí, es que el paneer es equivalente a muchos quesos de Oriente Medio y a muchos quesos que también conocemos aquí, que son frescos. O sea, son quesos que no tienen un tiempo de maduración, que no son como un queso manchego, por ejemplo, sino que son quesos más bien frescos. Son sólidos lo justo para poder cortarlos, no se derriten en hilos exactamente, tienen más contenido en agua. Entonces podemos utilizar desde tofu blando hasta tofu extra firme para sustituir el paneer, dependiendo de la textura que queramos, más blandito o más duro. Y en cuanto al sabor, es que es prácticamente lo mismo, porque no son quesos que sepan a parmesano, claro, precisamente. Son quesos que no saben prácticamente a nada, son lo típico que dicen, no, es que estoy a dieta, tengo que comer el queso de Burgos que no sabe a nada. Pues si no te cuesta comerte el queso de Burgos, no te cuesta comerte el tofu. De todas formas, lo bueno que tiene el tofu es que es más proteico que el paneer,
y eso también lo que provoca es que al dorarlo esté muchísimo más bueno. Entonces cuando tú decías, pues me hago un palak paneer sería básicamente espinacas con queso de Burgos pasado por la plancha, ¿vale? Pues tomamos el concepto, las espinacas, pero en lugar de queso vamos a utilizar el tofu. Lo hacemos a la plancha, ponemos las espinacas, que aquello quede todo cremoso y lo tenemos listo. Y claro, nosotros aquí cocinamos con aceite de oliva y eso hay gente que no entiende muy bien porque en otros países no cocinan con aceite de oliva, si es lo más saludable. Y es que no hay olivos en todas partes y no se pueden plantar olivos en todas partes, ni tienen esa tradición. Por ejemplo, en Nigeria se consume aceite de palma, no el de los ultraprocesados, sino el aceite de palma que extraen ellos mismos. En ciertas regiones de la India sucede lo mismo, pero la grasa que más utilizan para cocinar es el ghee. ¿Y qué es el ghee? Es mantequilla clarificada. O sea, tú coges la mantequilla, la pones en un cazo y cocinas aquello a una temperatura baja para no quemarlo y que se evaporen el agua y quitamos los sólidos que quedan por encima, que sería pues la propia nata de la mantequilla, etcétera. Y lo que te queda es un líquido con sabor a mantequilla. De ahí que diga yo siempre que si quieres exactamente el mismo sabor, utiliza margarina. La pones al final, una cucharadita de margarina por encima, dejas que se derrita y ya todo el plato tiene ese sabor que buscamos del ghee. Yo me encontré el ghee sobre todo en restaurantes que quieren, pues eso, voy a hacer un buen plato que esté más sabroso, sí que utilizaban el ghee. Pero, por ejemplo, las familias, sobre todo porque fuimos a visitar, yo en el proyecto fui a visitar familias con ingresos económicos muy bajos, muy humildes, y también en el cole utilizaban aceite de mostaza, que se utiliza también mucho, y aceite de soja. Eran los dos tipos de aceites, que claro, dependiendo de lo que vayas a hacer, pues el punto de humo lo tienen muy, muy bajito. Si, por ejemplo, vas a freír algo, se nota bastante que el aceite de mostaza se va por ahí y empieza a generar mucho humo. Eso es lo que me di cuenta. El aceite de mostaza hay que tener cuidado para no quemarlo. Aquí se puede encontrar aceite de mostaza para uso alimentario, ¿vale? Porque también hay para el pelo o para hacer jabones y cosas así. Pues el de aceite alimentario también se puede utilizar. Y siempre hay que procurar no tostarlo, o sea, no utilizarlo para freír mejor otro tipo de aceites que tengan un punto de humo más alto. Por ejemplo, el de soja que comentas, que de hecho lo vimos en uno de los vídeos que subiste de Varanasi a tu Instagram, vimos cómo cocinaban con el aceite de soja, que bueno, en ese caso se puede sustituir por un aceite que no tenga mucho sabor, porque el aceite de soja no sabe mucho a nada, pero el aceite de mostaza sí que tiene sabor. Sí, es como el de sésamo, que también tiene mucho protagonismo cuando lo usas. Exactamente, y además es una cosa que por el sabor no puedes sustituir por otra, porque no existe nada que sepa tan parecido. Igual que en el caso del ghee, recomiendo cambiarlo por margarina, porque casi todas las margarinas saben a mantequilla. Pues en estos casos el aceite de mostaza y el aceite de sésamo, lo mismo. No tienen un sustituto, es o no lo utilizas o no hay ninguna cosa que vaya a saber parecida. Bueno, yo desde fuera, que soy el que no ha estudiado sobre cocina india y el que no ha estado allí tampoco, estoy como haciendo este repaso, tomando notas mentales para la despensa, y ya habéis hablado del aporte de grasa, ¿no? De las fuentes de grasa. Habéis hablado de las fuentes de proteína, es decir, de esas legumbres tan distintas en formato y en forma y en tipo. Habéis hablado del tofu como sustituto del famoso paneer. Habéis hablado de las verduras también, del aporte de las verduras que van trituraditas y que son las verduras clásicas que podemos encontrar por aquí. Me faltan los cereales. Me pregunto, ¿qué hay en esa despensa india que voy a hacerme en casa en relación a los cereales y a las harinas de cereales? Virginia. Pues como comentaba Aitor, cuando te coges un dal o te coges un curry, es normal que venga o que te lo pidas con un arroz. El arroz está muy presente en la cocina de prácticamente toda India, como acompañamiento, como plato principal o incluso para hacer dulces y postres. De hecho, con la harina de arroz se hacen
se hacen postres tanto fritos como hechos al vapor, que son muy populares, sobre todo en las fiestas de allí. Y luego tenemos para comer, los arroces suelen ser el del tipo largo y seco. O sea, basmati, Thai, pero no el Thai glutinoso, no el Thai del sudeste asiático, sino el Thai indio. Y luego diferentes tipos de arroces también aplastados. El arroz plano, que se llama poha, que es pues... o sea, no es simplemente aplastado, ¿no? Es que queda como un folio, entonces eso absorbe cualquier tipo de líquido que le pongamos. Y yo ahí te pongo de ejemplo las gachas o porridge de avena. Pues en este caso se suele hacer más con este arroz, que también se toma como desayuno junto con frutos secos tostados, ahí a cucharadas. Yo el poha que comentas, Virginia, me aficioné mucho en India porque 2 o 3 veces desayuné poha, y a la vuelta lo he hecho como no he ido a comprar a una tienda india, que ahora te preguntaremos, cerraremos el capítulo con eso, me lo he hecho con avena, que da un poco el pego, no es lo mismo, pero lo he hecho con eso, con avena salada, y la verdad es que ha dado un resultado muy rico, porque además puede ser un desayuno salado, no únicamente dulce, y con los frutos secos tostados una absoluta maravilla. Sí, aparte que también, si no te gusta ese formato, también tienes el formato panes planos. Bueno, aquí lo llamamos pan plano a todo, ahí tienen diferentes nombres para referirse a, pues como unas tortas, o lo que aquí llamaríamos tortillas, hechas a lo mejor con arroz y harina de arroz. Cuando digo ambas cosas es porque a lo mejor se ha dejado arroz en remojo y se ha utilizado, batiéndolo con la batidora, como base para hacer esa masa de pan plano. Sí. Que lo que más se utiliza es el trigo, pero es que con arroz se hacen un montón de panes. Y si no, se junta trigo con arroz dependiendo de las características del pan que estemos preparando. Luego, del tema que ha preguntado Pogo, de la presencia también del arroz, decir que también tiene una justificación, que sea como ha dicho Virginia, que no sean... el hecho de que sean arroces vaporizados y que no sean arroces redondos tipo bomba que absorben mucha agua, hay que tener en cuenta que son arroces que se añaden luego, que están hechos para mezclar, no están hechos para que absorban el sabor de una cocción, como podría ser un arroz con setas o un arroz meloso. No, están hechos para... Yo tengo aquí el arroz suelto y lo ponen en medio de la mesa. Un arroz blanco, que eso sí, que muchas veces viene con especias, que viene pues con toques de jazmín, con toques de flores, con toques de cardamomo, con toques de anís, y que luego lo mezclas con tu curry, con tu plato. Entonces que también veamos que ahí tiene una funcionalidad. Y por eso... Claro, sí, aparte... incluso gastronómica, ¿no? O sea, yo cuando voy a un restaurante indio, que está en el centro, que están en nuestras ciudades, es verdad que desde el paladar occidental, a mí este tipo de arroces son como una suerte de oasis, de descanso, frente a un curry con un sabor muy intenso, ¿no? Digamos que voy casi alternando una cosa y la otra para que el paladar vaya disfrutando de los matices y de los contrastes. No sé si es un poco también la función culinaria. Sí. Sí, también lo es. Y ten en cuenta que algunos de los platos que pides en estos sitios, por ejemplo los pulaos y los biryanis y tal, muchas veces son capas de guiso y arroz que se cocinan juntos, con lo cual necesitas un arroz que aguante una cocción prolongada con un montón de otros ingredientes y una cantidad justa de agua, porque no queremos una perola, sino un plato que al final quede suelto. ¿Y qué arroces te pueden aguantar todo eso? Pues los arroces secos y los arroces vaporizados. Claro. Que ya está gelatinizado ese almidón y no pasa a formar una cataplasta. Exactamente. Hay un tema de los hidratos que no podemos olvidar, que hemos nombrado las harinas, hemos nombrado los arroces, pero nos falta la patata, que también se come mucha patata en India. Aloo, ¿no? Que es el aloo, que además a mí me sorprendió encontrarlo en muchas preparaciones, porque sí, está cocido y a lo mejor hay en algunos curries, por ejemplo, patata y espinacas, que es muy típico.
pero... Ságalo. Eso es, y te lo encuentras también machacado en ciertas preparaciones. Y eso sí que me resultó como una especie de tortitas de patata con verduras o de también láminas enteras como de fajitas hechas con patata, con harina de patata. Así Pues que bien de hidrato eso pasa también. Eso pasa igual que aquí cuando no se tiene dinero, que es tirar de patatas. O sea, lo que hemos hecho aquí toda la vida es tirar de patatas. Lo que pasa es que allí han tenido bastante más inventiva siempre. Entonces nos encontramos que con patatas nos hacen el relleno de las samosas y lo hacen un plato un poco más completito juntándolo con los guisantes, que lo utilizan también para hacer panes planos, o sea, no pan de patata, sino a lo mejor un pan relleno de puré de patata muy fino, que tú no lo notas, o sea, no es para la gente que nos esté escuchando, no es una especie de barra de pan gigantesca rellena de un montón de puré de patata, sino es un disco finito al que se le pone en el centro el puré de patata, se meten todos los bordes hacia adentro y se vuelve a estirar para que quede finito con una capita de patata por dentro. Y, lógicamente a todo lo que le metas patata va a llenar más, es un ingrediente muy barato y cuando no hay muy buenas opciones o cuando no hay mejores opciones siempre se va a tirar de patata y de otros tubérculos como la yuca. En este caso, pues patata aquí en España, pero también hay otros tubérculos importantes en otras partes del mundo. Por ejemplo, en India, pues el tema de la yuca, el ñame, etcétera. De todas maneras, Virginia, a quien le parezca raro esto de meter patata en pan y luego se vaya a la feria y se compre su bocata de tortilla de patatas, pues bueno, es recordar que es una cuestión cultural sin más, que luego vas, te tomas una samosa y te esto lleva patata, lleva pan, pero qué escándalo es este. No. Aterricemos un poco nuestro marco cultural. Yo lo que te quería preguntar, Virginia, es el tema de... hemos hablado del arroz que puede acompañar esos curries, hemos hablado también de las harinas y de esos panes, pero claro, yo que estoy pensando en preparar mi primera comida india como principiante, pienso, ¿cómo acompaño? Si quiero acompañar con un pan, ¿cómo hago un pan para ese chana masala del que hablábamos, o ese palak tofu, o ese dal? ¿Cómo puedo hacer ese pan en casa de manera sencilla y para una primera vez, para un primer acercamiento? Pues yo creo que te va a gustar mucho el hecho de que suelen ser panes no fermentados. O sea, no vas a tener que andar ahí con la levadura y viendo si sube, no sube, que si tiene que leudar X veces. No. Esto es súper sencillo. Son harina, agua, sal y un poquito de aceite. Y lo que se hace es una masa suave. Y en lugar de dejar fermentar, se deja reposar simplemente para que la masa, o sea, para que el gluten se relaje y la masa sea, pues, con una textura muy sedosa. Entonces, eso se divide en varias bolas. Cada bola la tienes que alisar, o sea, tampoco como un folio, pero más o menos como una tortilla mexicana. Eso lo pones en una sartén planita, una sartén plana, de las más planas que tengas, o sea, no cojas esa que ya tiene el culo abombado. O sea, tiene que ser lo más planita posible. Pones una pizquita de aceite a fuego medio, colocas tu tortilla, por así decirlo, y luego le das las vueltas, lo doras por el otro lado y ya está. Y verás que se forman unos globos de masa, unos globitos como en el pan de naan, por ejemplo, ¿vale? Pues eso se consigue simplemente con un poquito de amasado y después un poquito de reposo. Y lo mejor es que se puede hacer también con harina sin gluten, que queda espectacular. O sea, podemos utilizar harina de trigo normal y corriente, o podemos utilizar harina de trigo sarraceno, o podemos utilizar harina de trigo sarraceno y harina de arroz, que son cosas que tenemos en cualquier supermercado. Para la gente que quiera hacer esto que estoy comentando, se puede ir a Sin Receta y buscar las paratas, P-A-R-A-T-H-A-S, de trigo sarraceno, y puede utilizar cualquiera de las harinas que he comentado. Bueno, pues tomamos nota entonces de las paratas en cocinasinreceta.com y ahora lo que me viene a mí a la mente es dónde voy a comprar
los ingredientes específicos que necesite para esta despensa. Es decir, es verdad que has dicho que la harina de trigo sarraceno nos podrían servir para estas masas, sé dónde conseguirlas. Ahora, algunas de las especias que has comentado, algunos de los ingredientes o de esas legumbres más específicas, ¿dónde puedo ir a comprarlas? A la tienda. ¿A cuál? Los garbanzos negros. Mira, hay bastantes tiendas, sobre todo en ciudades grandes, que son de alimentación asiática. Hay algunas que son más del este de Asia y hay otras que son más de India y Pakistán. Pues más o menos en los dos tipos de sitios, porque en los que suelen tener comida o cosas chinas, tailandesas y tal, suelen tener también todo el tema de estas especias, lo suelen tener también, pero vamos, ¿que quieres algo específico? Pues por ejemplo, tienes un montón de tiendas en Lavapiés, en Madrid, que es lo típico donde suelo mandar a todo el mundo. Pues en la zona de Lavapiés y Embajadores tienes un montón de tiendas y ahí puedes encontrar todas las legumbres. O sea, es que vas a flipar cuando entres en alguna de las tiendas. Vas a encontrar un porronazo de legumbres que a lo mejor no habías visto en tu vida, pero que son igual de fáciles de cocinar. Vas a encontrar todas las especias enteras, molidas, bueno, molidas todas no, pero todas las especias enteras, también mezclas de especias enteras, o sea, ya mezcladas para hacer, por ejemplo, un masala. Y vas a encontrar también otros ingredientes que te pueden venir muy bien, que vienen en lata o que son harinas, por ejemplo, la harina de garbanzos, en caso de que no la encuentres en otro sitio. En estos sitios suelen tener en paquetes de hasta 5 kilos y sabe muy bien de precio. Bien, los típicos 5 kilos que queremos para una Navidad india. Oye, para mí es lo normal. Yo suscribo lo que dice Virginia, sobre todo de las mezclas de especias, que creo que al final el dinero que invertimos en las especias está más que amortizado, que las utilizas para muchas recetas. Y luego nunca te quedan igual y dices, joder, ¿cómo en el restaurante hacen estas proporciones? Bueno, pues porque hay algunas cosas que pegan más que con otras. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí una de las especias que me traje para la India que se utiliza mucho para panir. Pues esta yo me la uso para cuando hago el tofu. Esta se utiliza solo para verduras, para curry de verduras, ¿vale? Vegetable masala, para hacer un masala de verduras. O luego también está el típico garam masala. Lo digo porque no tengamos miedo de acercarnos también a estos sitios y preguntar, hablar con el dependiente y decirle, oye, que me quiero hacer un plato de chana masala, ¿qué le puedo echar? Y Virginia, mira lo que tengo por aquí, que cuando vaya a la tienda, la próxima vez en Lavapiés, voy a reponer de este snack. Ay, madre mía. Que me encanta a mí, la lenteja mon, esta. Mungo. Esa es la lenteja pelada y partida que comentaba, que la puedes comprar entera en esas tiendas. A mí me encanta, por ejemplo, hacerla con arroz. O sea, pongo las dos cosas en la cacerola, el arroz y el mungo peladito y partido, y como si fuera arroz. También hay receta y sin receta. Pero vaya, que a mí eso me gusta mucho hacerlo. Bueno, de todas maneras yo me quedo con la idea de que además de las tiendas de Lavapiés podemos encontrar estos ingredientes en cualquier tienda. Voy a hacer un alegato al mundo rural y a las provincias. Es decir, yo siendo de Albacete y viviendo también en un pueblo de la sierra, me quedo con que puedo encontrar lo básico para empezar en este camino de ser un cocinillas medio de cocina india, pues que realmente os animéis. Lo que os pido es que os animéis, que aunque no tengáis la oportunidad de ir a Lavapiés a por todas estas cositas que enseña Aitor, que también os animéis a decir, tengo utensilios, tengo los ingredientes básicos, tengo las especias básicas, tengo internet para entrar en cocinasinreceta.com, lo tengo todo para empezar a ser un cocinillas indio o india. Que no os rayéis, que no es complicado. Ese mensaje de Pogo fantástico. Pues nada, Virginia, muchas gracias por pasarte por el podcast de Viajetal, que tú has contribuido mucho también a cuando estábamos ahí publicando cositas de Viajetal India, hacer esas veganizaciones rápido. Así funcionaba, gente. Yo le mandaba una foto, un vídeo a Virginia de mira lo que acabo de comer, o mira lo que han pedido a mi lado y no era vegano, ¿cómo lo veganizamos? Y Virginia lo hacía ahí en un momento y a los 2-3 días estaba ya listo en Sin Receta. Así que echadle un vistazo a todas las cosas que hemos publicado de Viajetal India en las redes sociales de Viajetal y también en Sin Receta, y por supuesto seguir a ella misma, Creative Vegan, porque es la Biblia andante de la cocina 100% vegetal.
pues nada, gracias a vosotros por tenerme aquí en el podcast, que yo tenía muchas ganas de hablar, como siempre. No, pero por supuesto de participar de una forma un poquito más activa con Viajetal, porque es un proyecto que me encanta. Y pues nada, solo espero que contéis conmigo cuando necesitéis cualquier opinión experta o no experta o lo que sea. Si es para comer también, ¿eh? Eso te iba a decir, digo, si no, pues para echaros, para comer juntos, claro. Juntas también nos podemos pegar ese lujo. ¿Hacemos spoiler y te animas a que hagamos un cómo crear una despensa coreana cuando vuelva el voluntariado con los Scouts y el viaje por Corea? Sí a todo. Sí a todo. No, a ver, kimchi. Que tengo ya medio cuaderno lleno del tema de Corea, no solamente para explicártelo a ti cuando estés allí, sino sin receta y para la gente, o sea, claro que me animo.